Ya llegamos entonces a este día que con mucha alegría celebramos y compartimos la palabra de Dios. Este día miércoles 31 de enero. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. La proclamación del Santo Evangelio: se perdonen nuestros pecados. Bien, hoy nos encontramos con este texto hermoso de San Marcos, donde se preguntan de dónde Jesús saca la sabiduría. Para la visión hebrea, la sabiduría se habla de lo práctico, y Jesús es sabio en sus palabras, pero también en sus acciones, en sus decisiones. Sabiduría está en el arte de saber tomar una decisión, saber obrar, saber pensar. Y qué hermoso y qué bonito que Jesús muestra su sabiduría curando, mostrando la bondad y la ternura de Dios, la misericordia. Un maestro que ayuda a sus discípulos, pero también a la gente, a las multitudes. Muchos eran atraídos hacia él, muchos compartían con él sus palabras, su enseñanza, porque tenía poder. Esta característica de la enseñanza y de la sabiduría de Jesús va a trascender muchísimo. Jesús es poderoso en obras y en palabras. Jesús va a recordar que la ciencia divina pasa por Dios y que Él es el que nos hace conocer los misterios santos que nos conduce a la eternidad. Y Jesús va a hablar de los misterios del reino. Y la sabiduría de Dios consiste en buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás se nos da por añadidura. Podríamos conocer muchas cosas terrenas, pero el fin nuestro no es solo vivir aquí en la tierra, es eternizarnos, es prolongar nuestra vida en la existencia, en el mundo, trascender. Y Jesús habla entonces de trascender, y por eso educa a los apóstoles, les enseña a no tiranizarse, les enseña a tratarse bien, a ser servidores. Jesús enseña el camino que conduce a la unidad. Fíjense algo muy interesante que hoy tenemos que ver, y es precisamente que Jesús quiere que el sabio es el que le conozca, es el que lo imite, es el que hable de Dios, hable con Dios, transmita a Dios. Cuando nosotros nos encontramos entonces frente a Jesús, Jesús nos da el conocimiento, nos da fuerza, nos da mucha alegría. A mí me impresiona muchísimo cuando leemos este texto, porque cuando hablamos, el texto dice que Jesús es el carpintero, el hijo de José, de María, y habla de los hermanos Santiago, José, Judas y Simón. En el capítulo 3 de Marcos, verso 31, dicen que llaman a su madre y sus hermanos, y que ellos se quedaron fuera. Y cuando nosotros hablamos de hermanos, no son hermanos de carne y sangre, sino de parientes de Jesús, que se dejan muchos llevar por los rumores que son hermanos de carne y sangre, y no es así.
era como parte pues de aquellos que fueron parte de un clan, los mismos que fueron circuncidados en un solo momento, aquellos pues que tenían un nexo familiar, pero retirado, porque no había esa clasificación específica como la que hoy conocemos. Por eso es un error querer interpretar la Biblia con los ojos de hoy. Tenemos que interpretarla de acuerdo a la cultura, a la época, al momento, traerla a colación en este tiempo. Fíjense algo bonito que el texto bíblico nos habla, y es precisamente de Jesús, que va a llevar un mensaje hermoso. Va a hablar del amor del Padre, va a hablar que Él tiene todo el poder para que lo recibamos, para obrar milagros en nuestras vidas. Por eso acerquémonos a Él con amor, con fe. Cristo obra milagros, es el Señor de los milagros. Qué bonito que una persona se acerque y ore al Santísimo, y allí Dios haga su obra. Hoy compartía conmigo una hermana legionaria y me decía: padre, mi madre, más de 65 años, honra a Dios, honra a la Virgen María, me habían decretado un cáncer, estudios, tratamientos. Después de 2 años, el médico ha dicho: está libre, está sana, no tiene nada, ha desaparecido el cáncer. Jesús sana, tiene poder para bendecir, para curar. Ojalá que allí veamos a Jesús. ¿Cuántos se han encontrado con Jesús, que han sido perdonados de sus pecados, que no se han dejado influenciar por aquellos ateos, por aquellos que hablan mal de Cristo, de la iglesia? Conozcamos a Cristo. No permitas, hermanos, que los demás que no tienen un conocimiento y una experiencia de Dios te hablen de Cristo, porque te van a hablar de un Cristo torcido, de un Cristo errado. Tenemos que hablar del Cristo de la Biblia, el Cristo de la iglesia, el Cristo de los apóstoles, el Cristo que nosotros conocemos desde los primeros siglos, el Cristo amigo, Cristo que ama, que perdona, que nos enseña a amar la vida, a la familia, que nos enseña a tratarnos con respeto, a Cristo, el mejor ayudador. Que Dios te siga bendiciendo, hermano, acompañándonos. Gracias por estar sintonizándonos, estar con nosotros. Te invito a continuar enviando estos mensajes. Invito a que podamos comentar, a que podamos orar y hacer peticiones, oraciones. Dios te acompañe, hermano. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros y estar en este canal. Siempre oro por ustedes. Oren siempre por mí. Dios les acompañe.